caso, pues, cuando hablamos de confederación, ya es la unidad de los sindicatos propiamente. Entonces, licenciado, disculpe, sería el artículo 233. Por favor, ¿lo tenés ahí, Kimber? Sí, dice 4 o más sindicatos de trabajadores o de patronos pueden formar una federación y 4 o más federaciones de aquellos o de estos pueden formar una confederación. Las federaciones y las confederaciones pueden ser de carácter nacional, regional o por ramas de la producción y se rigen por las disposiciones de este título en todo lo que sea aplicable. Bueno, entonces estamos ahí. Artículo, ¿qué sería? 233. 233. Bueno, lo estudiamos, va, para efectos de examen. Entonces, todo esto es importantísimo cuando uno lo lee, ¿eh? Es importante. Estamos haciendo un resumen para que lo puedan leer ustedes. Los caballeros de San Crispín. Fíjense que lo interesante es igual que en Guatemala, cuando usted lee a Mario López Larrabe, se da cuenta que en Guatemala hubieron sindicatos de trabajadores del calzado. Solo déjenme ver que alguien por acá quiere unirse. Vamos a ver. Me da pena, hombre, porque lo que pasa es que no puedo por estar interrumpiendo, no sé qué tenemos que hacer para que los compañeros puedan ingresar en forma automática. Alguien que me comente. Vean, pues en Guatemala, como en Europa, toda América, se estaba dando precisamente los sindicatos. Aquí hubieron sindicatos de sastres, de panaderos, y vale que en el mundo. Y estos los caballeros de San Crispín, gremio de obreros del calzado, que llegó a contar con 50,000 afiliados, aunque las modernizaciones tecnológicas acabaron 10 años después con su funcionamiento. Pero vean lo interesante, que los primeros sindicatos que aparecen en Europa y aparecen en América no son de trabajadores precisamente de una fábrica, aparecen precisamente como estos artesanos que los dejó por ahí, su origen lo encontramos en el sistema feudal. Entonces hablamos de sastres, de carpinteros, de zapateros. Pero también me gustaría que usted tomara nota ahí de esta palabra, los caballeros de San Crispín. Bueno, dice, otra organización gremial, originalmente agrupación secreta de sastres, la Orden de los Caballeros del Trabajo, fue fundada en Filadelfia a convertirse en una gran organización industrial, con presencia de zapateros, antiguos afiliados a Caballeros de San Crispín, ¿sí? Mineros y ferrocarrileros, ¿sí? Todos esos estaban eran organizaciones que funcionaban al margen de la ley, podríamos decir, no eran reconocidos como tal. Sin embargo, dice que en un mejor momento fue la huelga del ferrocarril, que se dio precisamente en 1865. Lo que propone es contar con 700,000 afiliados, distribuidos en más de 5,000 asambleas fiscales, locales, más o menos el 10% de la fuerza industrial del país. Imagínense ya, en ese entonces, el 10% de la fuerza industrial del país se encontraba sindicalizada. ¿Qué importancia tuvo precisamente los sindicatos en ese entonces? Claro, posteriormente, normal, llegan a la desintegración. Entonces, el auge también lo tenemos. En Guatemala, como lo indicaba, habían, hasta que les dijera, hace unos años existía inclusive un sindicato de trabajadores de limpiabotas, había un sindicato. Y por supuesto, cuando lee Mario López Larrabe, se van a dar cuenta ustedes la importancia que se tenía en los sindicatos, que eran precisamente de zapateros, de sastres, y más que todo de trabajo de tipo artesanal. Pero importantísima la función que ellos tienen. Y esto, pues, acuérdense que cuando hablamos de Filadelfia, nosotros siempre queremos ubicar nosotros cuando hablamos de sindicatos en otra parte de los países socialistas. No. La fuerza más grande que tienen los sindicatos es en Estados Unidos. Pues es parte de, ustedes saben que el sistema capitalista donde florece es ahí. Ahí se van a dar cuenta de que los grandes movimientos de huelga, el nacimiento del 1 de mayo, la celebración, alguna conmemoración que hay por los mártires, las mujeres,
cómo defiende sus intereses. Vamos a ver si Dios nos permite que estén ustedes con nosotros el otro semestre. Vamos a ver cómo funciona el contrato colectivo, aquellos contratos que celebran patronos con sindicatos, no con trabajador en forma individual, sino con sindicatos. Entonces vamos a continuar ahora con el constitucionalismo. Ven, aquí es importante porque realmente los tratadistas mexicanos siguen creyendo que la Constitución de 1917, que hablaba de aspectos de carácter social, especialmente laboral, como ya hemos indicado que la primera constitución en América que legisló derechos laborales fue precisamente la mexicana. Entonces ellos siguen creyendo de que es importante, para ellos sería la primera. Vamos a ver aquí, claro, este es un tratadista consultado, es un tratadista mexicano, pues él hace una referencia aquí de 2 constituciones, pues, 2 de Alemania, pero concretamente, pues algunos tratadistas consideran que fue en Alemania, vamos a ver ahorita por qué, porque la que también hace referencia a este autor mexicano es la de Weimar de 1919. Dice: la Constitución Republicana de 1848 en Francia instauró el derecho laboral. Pero por ello mismo, no se puede considerar que fue la primera constitución social, ya que establecía un principio económico absolutamente utópico, que dicho sea de paso, y no la regulación tutelar de las relaciones obrero-patronal. Lo utópico, aquello que es irreal, aquello que es un sueño, que verdaderamente no se iba a tratar de regular esas relaciones entre patrón y trabajador, sino que más era una disposición contenida en esta Constitución de carácter más de ilusión que de realidad en cuanto a la clase trabajadora. Por eso es que muchos consideran que esta de Francia de 1848 fue la primera constitución. Pero aquí los mexicanos lo que hacen referencia es decir, señores, exactamente existió y lo tenían como un principio económico, pero nunca funcionó. No tenía normas que regularan precisamente esa relación entre patrón y trabajador. No hay precedente que supere el orden histórico a la Constitución mexicana puesta en vigor el 5 de febrero de 1917. Pues ya ven lo que ellos dicen, a ella le corresponde la gracia especial de ser la primera en el mundo en un capítulo social. Pues es su posición, ¿va? Yo creo que si uno analiza, por eso cuando hablamos de este tema, yo les hablé a ustedes de que los tratadistas siguen discutiendo cuál fue la primera constitución, pero realmente los tratadistas europeos dicen, no señores, fue la de Francia de 1848. No importa que lo tuvieran como un principio económico, pero era parte del derecho laboral, aunque fue de ilusión igual que la mexicana. Ya hablamos que la mexicana, ¿por qué? ¿Por qué un presidente que representaba al sector empresarial decide? Ya hablamos que en 1917 él firma que la huelga y la coalición de trabajadores debería ser sancionado con la pena de muerte. Un año después, él decide incluir en el artículo 123 de la Constitución de México de 1917 la parte esta del derecho social y ahí, por supuesto, el derecho laboral. Habla de algunas circunstancias muy positivas, pero también, como sucedió en Francia, resulta que México reconocía al campesino y no al obrero. Por eso dice que decidieron dejarlo en la Constitución porque no les afectaban absolutamente nada. Para que no lea solo yo, ¿quién me apoya con lo que está acá? Me interesa esta partecita, ¿ven? Que está subrayada de amarillo. Por favor. Yo tengo una duda, Lick, disculpe. Decime. Solo, a ver, los tratadistas europeos dicen que la primera constitución en la que aparece el derecho al trabajo es la francesa. Sí, fue en Francia. Ok, y los otros dicen que, bueno, que fue la mexicana. Sí, lo que pasa que exactamente, fíjate que los mexicanos lo que critican, la de 1848 de Francia, es que dicen que tenía un principio económico. Ahora, si vos ahorita la que vamos a ver, la mexicana sí lo tiene exactamente, lo vamos a ver ya que lo tiene en la parte social y ya define
precisamente algunas situaciones que hasta el día de hoy siguen vigentes. Pero lo que te quiero decir es de que tanto la de 1848 como esta mexicana realmente fueron la parte utópica, algo irreal, algo que no era factible. Claro que lo contenían esas constituciones, pero no eran derechos que se defendieran. Fíjense qué interesante cuando uno lee a Mario López Larrabee en Guatemala. Ustedes, hay un decreto, creo que por acá lo tengo. Vean qué interesante esto. Hubo un decreto gubernativo el número 486 de 1894. Ahí dice que se reguló el trabajo más o menos forzado de los campesinos en las fincas de los oligarcas cafetaleros, creando una judicatura privativa, los jueces de la agricultura. Vean, también en Guatemala ya existía algún tipo, no constitucionalmente, pero sí existían normas, decretos aislados, pero es que ni la mexicana, ni la de Francia, ni la de Alemania, ni la de Guatemala, verdaderamente estaban para aplicarse, sino que eran deseos más que todo que tenían estos asesores que fueron los que intervinieron para que esto se llegara a cabo. Vamos a leer esto para que lo entendamos mejor. ¿Quién nos apoya ahí? Por favor. Ok, yo lo ayudo, licenciado. Por favor. No puede olvidarse que Carranza, un burgués evidente, antiobrerista natural, había puesto en vigor el 1 de agosto de 1916 un decreto que establecía la pena de muerte en contra de los huelguistas. Con la misma pluma chata con la que firmó ese decreto, había firmado el Plan de Guadalupe, y con igual frescura la promulgación de la Constitución que elevaba al derecho de huelga a la suprema condición normativa, pero pagaba un precio barato. En el país no había prácticamente trabajadores, solo campesinos. El artículo 123, nacido de la discusión encendida los días 26, 27 y 28 de diciembre de 1916, a partir de una propuesta jacobina de reforma al proyecto de artículo 5 que regulaba la libertad de trabajo, se convirtió en un verdadero capítulo social ya en enero. Su contenido, variopinto, resultaba excepcional. Duración máxima de la jornada en 8 horas la diurna y 7 la nocturna. Prohibición de labores insalubres y peligrosas para las mujeres y los menores de 16 años. Jornada máxima de 6 horas para los menores de 12 a 16 años. Descanso semanal, protección de la mujer embarazada, salario mínimo, igualdad de salario a igualdad de trabajo, normas protectoras del salario, pago de tiempo extraordinario con limitaciones a su duración diaria y semanal, derecho a los trabajadores a habitaciones cómodas e higiénicas, responsabilidad empresarial por accidentes de trabajo, medidas de seguridad e higiene, libertad sindical, derecho de huelga y derecho al paro, solución de los conflictos de trabajo a través de juntas de conciliación y arbitraje e integración tripartita, estabilidad en el empleo, condiciones mínimas para los trabajadores mexicanos en el extranjero, unidad de las renuncias de los trabajadores, establecimiento de cajas de seguros populares y formación de sociedades cooperativas para la construcción de casas baratas e higiénicas para los trabajadores. Imagínense todo lo hermoso que tenía esta legislación, pero también, como se le al principio, no reconocían a la clase trabajadora, únicamente a los campesinos. Por eso dijeron, no importa que quede en la Constitución. Después está la discusión de dónde viene este proyecto, todo lo demás. Pero en materia laboral, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros? Entonces, definamos esto. Vamos a leer para al final tener un resumen, ¿sí? Vamos a ver de una vez si le entra. Sí, le vamos a entrar al Tratado de Versalles. Vamos a ver, espérate. Aquí está, sí. Alguien me está guiando allá para anotar esto. Entonces, el famoso Tratado de Versalles. Hemos hablado nosotros en otra clase de que, por supuesto, se estaban dando los movimientos en Rusia, precisamente la famosa revolución bolchevique, y el capitalismo trataba de frenar ese avance que tenía esa revolución de los trabajadores. Entonces ellos definitivamente, y se dan cuenta que Estados Unidos interviene muchísimo en esta historia, y al final, pues este Tratado de Versalles, de Paz de Versalles, es el que le da origen
a la Organización Internacional del Trabajo. Vean qué interesante. Tal vez alguien nos anota por ahí. El Tratado de Paz de Versalles es el que le da precisamente origen a la Organización Internacional del Trabajo. ¿Me puedes ayudar con lo que está sobresaltado, lo que está de amarillo, por favor? ¿De nuevo yo? Sí, por favor. Aquí. Tratado de Paz de Versalles. La consolidación del derecho de trabajo se producirá a partir del fin de la Primera Guerra Mundial. Las razones no necesariamente coinciden con un espíritu social dominante. Por el contrario, podría afirmarse que es el producto de una acción defensiva temerosa frente al nacimiento en Rusia en 1917, como consecuencia de la revolución bolchevique del primer Estado socialista en el mundo. Versalles establece los primeros pasos del estado de bienestar, evidente invento capitalista. Compromete, inclusive, la formación de la Organización Internacional del Trabajo, que se constituye en la Conferencia de Washington del mismo año, 1919, y cataloga los derechos sociales en la parte octava del trabajo, cuya semejanza con el mensaje mexicano de 1917 es notable. Bueno, me gustaría que lo que sí pusiéramos es que dónde nace la Organización Internacional del Tratado. En una conferencia que se dio precisamente en Washington en 1919. Seguimos anotando esto también, por favor. Esto, mira, esta parte que estamos indicando aquí. ¿Dónde nace? ¿Dónde crean la Organización Internacional del Trabajo? El Tratado de Versalles fue la antesala, fue donde se comprometieron los países de la creación de un organismo de carácter internacional. Precisamente están hablando de la formación de la Organización Internacional del Trabajo. Bueno, entonces se lleva a cabo una conferencia en 1919 en Estados Unidos, en Washington. Y es ahí, en esa conferencia, donde nace la Organización Internacional del Trabajo. Son datos valiosos, son datos generales que ustedes tienen que saber. Acuérdense que el día del examen, acuérdense que va a ser presencial, no va a ser en línea. Por favor, que por cierto, la sección de ustedes, esta es la sección IVA. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Yo quisiera ponerme de acuerdo con ustedes de una vez y hablar de que el examen va a comenzar a las 14:30 horas y termina a las 15:30. ¿Será el horario de clase, licenciado? Sí, va a ser el periodo de clases, ¿oíste? Okay. ¿Lo anotan de una vez, por favor? Dijo a las 14:30, ¿termina a las qué? A las 15, a las 3:45. 15:30, una hora. Ok. 14:30, pero para que todos, alguien escriba ahí, por favor, y que nos quede grabado. El examen del próximo día lunes inicia a las 14:30 y termina a las 15:30. Perdone que lo interrumpa, licenciado. Es que algunos compañeros tenían la duda de si vamos a poder utilizar el material físico durante el examen. No. La pregunta, le puedo indicar, la pregunta, voy a ver. Voy a hacer una pregunta acá y alguien le escribe y esta es la manera que yo le voy a preguntar. ¿Sí? Vamos a ver acá. Por ejemplo, yo le voy a escribir a usted, ¿sí? ¿En qué conferencia los países crean o forman la Organización Internacional del Trabajo? 3 respuestas, selección múltiple. Conferencia de Filadelfia, conferencia de Washington o conferencia de Chicago. Esa más o menos, en esa forma le voy a preguntar. O sea, es selección múltiple, ¿eh? No es pregunta directa, no es tema, sino que así le voy a preguntar. Alguien que escriba lo que les dije para que todo nos quede bien claro la forma como vamos a evaluar. Pero si yo le preguntara ahorita, ¿cómo me contestaría usted? Espérate, solo voy a salir un ratito para que podamos... O terminemos esta. La famosa Constitución de Weimar. Vean, esta es otra discusión que se tiene, perdón. ¿Se recuerdan que la de 1848 es la de Francia, que tenía exactamente un principio económico? La mexicana ya lo tiene como algo social.
Solo déjenme ver la palabra exactamente que usa la mexicana. La mexicana... Capítulo social o principio social. Como un capítulo social. Oíme, la primera lo tiene como un principio económico. La de Weimar lo tiene exactamente, vamos a ver dónde estamos, Weimar, acá estamos. Lo tiene como un capítulo denominado vida económica, vida económica. Me le pone asunto a esas tres circunstancias, ¿sí? Lo que dice la de Francia de 1848, que fue la primera en el mundo realmente, la mexicana de 1917 y lo que dice esta Constitución de Weimar. Pero para que nos quede grabado, ¿quién nos apoya? Weimar, disculpe, la de Weimar es... Leámosla. El capítulo de vida económica, pero esa es otra constitución aparte de la francesa, ¿verdad? Sí, pero leámosla ahorita. Hoy. Vamos a ver, está por ahí. Aquí voy a buscar. La Constitución de la República de Weimar quiere que le leamos, licenciado. Sí, por favor. En el mismo año de 1919, notablemente prolífico para la cuestión social, se aprueba la Constitución de la República de Weimar, sustituta, generosa y precaria del Imperio Alemán, que en su capítulo quinto denominado Vida Económica consagra también derechos sociales como la libertad de coalición, artículo 159, la seguridad social, artículo 161, la necesaria implantación internacional de una reglamentación que garantice a la clase obrera de todo el mundo un mínimo de derechos sociales, reflejo indiscutido de Versalles, artículo 162, el deber de trabajar, el derecho al trabajo y el seguro de desempleo, artículo 163, y la que puede ser concebida como la institución fundamental del constitucionalismo alemán, la cogestión prevista en el artículo 165. Bueno, tenemos tres, ¿sí? La de Francia, 1848, ¿sí? Que esa regulaba como principios económicos. Tenemos la mexicana, que regula precisamente un capítulo social, ¿sí? De 1917. Y tenemos la de Weimar, que es la alemana, que precisamente es de 1919 y lo tenía en el capítulo, se le denominaba vida económica. Si se dan cuenta, las tres tienen diferentes aspectos. La mexicana, pues se cree por la parte social, pero ustedes leen, esta también tenía reglamentaciones. La de 1848 regulaba cosas en materia laboral. El problema es de que para mí las tres eran irreales, eran utópicas, como le llaman algunos tratadistas. O sea, eran constituciones que verdaderamente no eran un derecho positivo y vigente, no eran constituciones que se aplicaran, porque hemos dicho gente a los mexicanos, el mismo gobierno mexicano reconocía al campesino, pero no al trabajador, no al obrero. Entonces, tampoco fue aplicable. La discusión es... Pero yo les digo, cuando usted lee los tratadistas europeos, dicen que no, fue la de Francia de 1848, como solo quiero ver el dato exacto, para no perderme en eso. Sí, de 1848. Entonces este material les va a llegar hoy, y les va a llegar así hasta como está subrayado. Ya hablamos también que tratado fue el que le dio origen a la... Esta parte del fascismo, pues leámoslo para que nos quede grabado. ¿Quién nos apoya? Por favor. Si quiere la Ido Violic. Por favor. El resto de la historia es bien conocido. La presencia del fascismo en Italia, la crisis de 1929 en los Estados Unidos de América, la aparición del nazismo en Alemania, la invasión de Etiopía por los italianos, la guerra de España y en medio las conquistas violentas de los nazis. Austria, Checoslovaquia y al final Polonia desataron la guerra mundial y el gran drama de la humanidad con 60 millones de muertos. La paz con derrotas económicas de los dos lados. Provocó un esfuerzo de reconstrucción que generó las viejas conquistas obreras y colocó al mundo en la posición del pleno empleo, con las economías del tercer mundo en un proceso de desarrollo sostenido. El estado de bienestar vivió su mejor momento y con él el derecho de trabajo y la seguridad social. Ahí estamos, solo para que nos quede grabado.
Veamos un poco la historia del derecho guatemalteco, ¿sí? Mario López Larrabe. Y hoy hemos hablado, por favor, ponemos mucha atención en esto. El Código Civil regula las relaciones laborales con el contrato de locación de servicios. Está en el decreto 1676 de 1877. También estaba el reglamento de jornaleros, que trataba a los campesinos poco menos. Imagínense ustedes, este reglamento de jornaleros, que es el decreto gubernativo 177 de 1877, trataba a los campesinos poco menos que los semovientes. O sea, eran leyes que no regulaban el derecho del trabajo, no regulaban la relación patrono-trabajador. Eran totalmente leyes represivas. Y lo más importante, que el antecedente histórico que nosotros tenemos de nuestro contrato de trabajo, según Mario López Larrabe, es el contrato de locación de servicios de 1877. La primera ley de trabajadores fue el decreto gubernativo 486 de 1894, que regula el trabajo más o menos forzado de los campesinos en las fincas de los oligarcas cafetaleros, creando una judicatura privativa, los jueces de la agricultura. Luego, la ley protectora de obreros. Ley protectora de obreros es de 1906, valioso antecedente del régimen de seguridad social. Esos son los antecedentes. Claro, Mario López Larrabe, no sé si lo vamos a leer para el segundo o lo leemos en el colectivo, pero tiene, para mí lo más importante, eran estas. Habla de las mutualistas, habla de los sindicatos de SACES, habla de todos los sindicatos, como sucedió también en Europa. Veamos algunas denominaciones aquí que ya medio platicamos el día de clases. Inicialmente, al derecho laboral se le ha reconocido. A un inicio se le reconoció como legislación industrial. Claro, estamos hablando del renacimiento del capitalismo, estamos hablando de la revolución industrial. Por eso ellos le consideraron legislación industrial. Vamos bueno, entonces luego derecho obrero, derecho social, laboral y del trabajo, ¿sí? Diferentes denominaciones del derecho al trabajo. A lo largo histórico de esta materia han surgido distintas denominaciones que intentaron explicar el contenido histórico del derecho laboral. Han sido diversas las denominaciones propuestas, pero ninguna de ellas ha quedado a salvo de imperfecciones, aunque unas más que otras. A continuación las vamos a detallar. Dice el tratadista. Veamos quién nos apoya, pero quiero más participación porque... Vamos. Si quiere le apoyo ahí, licenciado. Por favor. En legislación industrial, ¿no? Sí, léete toda, por favor. Ok, legislación industrial. Ese fue el primer nombre que se atribuyó a la materia. Este es su principal atributo. Su origen se explica por la época en la que surgió, ya que en ella comenzó a nacer el poder de las industrias y el consecuente malestar obrero. Esta denominación fue utilizada principalmente por los juristas franceses como Paul Pic, Capitán y Couchet, entre otros, pero ha sido destacada porque, por un lado, resulta demasiado restringida, ya que solo contempla un aspecto de la disciplina, a las normas emanadas del proceso legislativo, desatendiendo a las provenientes de otras fuentes como la jurisprudencia, la doctrina y la contratación colectiva, y además porque solo contempla a la industria propiamente dicha, olvidándose de la actividad mercantil y agrícola, y por otro lado, porque acoge materias totalmente ajenas como son las patentes, las marcas, los modelos industriales y los nombres comerciales, que actualmente son sujetos de derecho mercantil. Bueno, entonces, no sé si sigo, licenciado, o está bien. Espérate, estamos. Ese se dan cuenta, no está, pero sin embargo, fue el primer nombre que se le atribuyó a esta materia. O sea, con el antecedente histórico, cuando hablamos de derecho del trabajo, el primer antecedente histórico fue precisamente la legislación industrial. Claro, dice que ahí hablaba más del derecho mercantil que las relaciones de trabajadores. Y era normal, estamos viendo el nacimiento de la revolución industrial. Vamos a la siguiente, por favor. Léetela también. Con gusto, licenciado. Es el nombre de los autores, déjalo. Este es. Ok, derecho de los obreros. Tomando en consideración que nuestra rama jurídica surgió por las exigencias propias del obrerismo
y por contribuir a los obreros, el objeto cardinal de su preocupación, algunos autores, Esel Castorena, Álvarez y Kreger, la han llamado derecho obrero. Se rechaza esta denominación porque sus alcances son muy limitados, ya que de su misma letra se desprende que únicamente hace referencia al trabajo desarrollado por el trabajador de las fábricas, comúnmente llamado obrero, o cuando más a quienes desplieguen un trabajo manual, haciendo a un lado otro tipo de actividades también contempladas en nuestra legislación. Muy bien. Entonces sigo con el derecho social. Fíjense que el derecho social se parece, pero eso del derecho social es demasiado amplio, pues, o sea, no solo es el derecho laboral, el derecho social es todo. Pero leámoslo para que nos quede grabado. Ok, este concepto es comúnmente usado entre los tratadistas españoles García Oviedo, Martín Granizo, Bernaldo de Quirós y Juan Méndez Pidal, quienes citan entre las ventajas la utilidad de comprender todo lo relativo a la seguridad social, lo cual no sucede con los términos derecho laboral y derecho del trabajo. Mas por otro lado, tiene el fundamental inconveniente de ser un término demasiado extenso. El derecho social comprende otras disciplinas perfectamente delineadas, el derecho agrario y la seguridad social. Es una denominación demasiado amplia, abstracta, redundante e imprecisa, ya que el vocablo social es demasiado amplio, todo derecho es social. No obstante, exige una corriente moderna que considera al derecho social como una rama independiente del derecho público y del derecho privado, siendo el derecho social el género y el derecho del trabajo la especie. Fíjate qué interesante ustedes que hay tratadistas que dicen, señores, siempre hemos hablado del derecho público y del derecho privado, pero hay una tercera corriente que es el derecho social. Ese es interesante, pero es una doctrina que se va a discutir posteriormente. Lo que no cabe es una definición, una denominación de lo que conocemos como derecho del trabajo. Ahora esta sí se la voy a leer yo. Derecho laboral y derecho del trabajo. Estas se usan en forma simultánea. Ustedes ven, por ejemplo, su curso se llama Derecho Laboral, pero nosotros usamos mucho el derecho del trabajo. Todos los que hemos practicado la historia siempre digo, ¿dónde nace el derecho del trabajo? Y nos quedamos con el derecho del trabajo. Son dos términos que se utilizan muy forma, que dijeron, muy cotidiana en Guatemala. Se utiliza esos términos como que fuera uno y fuera el otro, no importa. Esta denominación ha tenido también una amplia aceptación, inclusive ha llegado a utilizarse como sinónimo, derecho laboral y derecho al trabajo, ya que ambos conllevan el mismo significado, más en caso de decidirse por alguno, se opta por el segundo, o sea, derecho al trabajo, ya que en ese nombre se ha incorporado la actual legislación. Claro, si ustedes ven la actual legislación mexicana y la guatemalteca, habla más de derecho al trabajo que de derecho laboral. Veamos este derecho al trabajo, esta denominación más propia para la disciplina. Su amplitud engloba todo fenómeno del trabajo. Bajo este nombre pueden consignarse todas las relaciones laborales. Para este tratadista, Néstor de Buen, esta denominación es la que ha tenido mayor aceptación entre los tratadistas. En rigor, no es una denominación plenamente satisfactoria, al menos en el estado actual de la ley y la doctrina, ya que por disposiciones no comprende todas las actividades que puedan manifestarse en el trabajo. De hecho, ya se está quedando un poco obsoleta también, porque vean, tenemos un problema nosotros y es en cuanto a la seguridad social. Claro, nosotros sí lo incluimos. Vamos a ver ahí, dependiendo de los países donde estemos, de hecho tienen separada la previsión social de la seguridad social. Pero bueno, vamos a continuar. Dice, Sánchez Alvarado señala que aunque se ha criticado la denominación anterior diciendo que es demasiado amplia, en virtud de que no todo trabajador se encuentra bajo el ámbito de nuestra disciplina. Y es lo que hemos hablado a ustedes. Este derecho del trabajo, pues, tiene que regular otros aspectos que ahora se han considerado en materia laboral. Imagínense ahorita que ya se está hablando ya no de trabajador, sino que se está hablando del colaborador.
Y yo me resisto, pero si ustedes ven, es un término que se ha estado utilizando constantemente. Otras denominaciones que se han denominado también le han llamado el derecho nuevo, el derecho social del trabajo, el derecho económico social y el derecho de los trabajadores, que son definiciones, por ejemplo, no puede ser solo de los trabajadores, que también hay definiciones que pueden ayudar muchísimo al patrono. Veamos estas definiciones. Si quieren, estas se las voy a dejar, pero quiero que las estudien, ¿sí? Pero, bueno, para efectos de examen, estúdiela como un conocimiento. Vamos a ver quién nos ayuda. Voy a llamarle aquí. ¿Estás por ahí, Abel de Jesús Martínez? Nos dejaste saber nada más el micrófono. ¿Estás por ahí, Adrián Soto? Presente, licenciado. Mírame si podemos leer únicamente lo que está sobresaltado de amarillo. Perfecto, licenciado. En relación con la determinación del origen de la palabra trabajo, hay distintas opciones. Ciertos autores apuntan que el término proviene del latín travis, que significa traba. Y eso es así debido a que para algunas personas el trabajo representa una traba porque conlleva la relación de un esfuerzo. Otra corriente se ubica dentro del griego lobo, que significa apretar, oprimir o afligir. En el diccionario de la lengua española se les define como el esfuerzo humano aplicado en la producción de la riqueza. Se entiende por trabajo toda actividad humana, intelectual o material, independientemente del grado de preparación técnica requerido por cada profesión u oficio. Esto lo dice la ley mexicana, ¿eh? La ley mexicana. Veamos otras definiciones. Léete lo que está subrayado, nada más sobresaltado. Otros sostienen de primero se debe conocer los elementos de la disciplina y posteriormente incluirlos en una definición. Algunos más consideran que es inútil dar definición debido a la constante evolución del derecho del trabajo. Cabanellas, señalada para fijar una definición del derecho del trabajo, deben tomar en cuenta distintos aspectos como la naturaleza jurídica, la autonomía, los sujetos y el objeto. Criterios para la definición de los derechos del trabajo. Aunque la doctrina no ha fijado de manera unánime un criterio para clasificar las definiciones del derecho del trabajo, se han hecho varios intentos para ello. Bueno, solo vamos a ver acá. Por ejemplo, para el primer criterio, el criterio de referencia a elementos generales del derecho. Para estos tratadistas es importante de que tenemos que tomar todos los elementos generales del derecho para buscar una definición de lo que es derecho del trabajo. Otros dicen, no, señores, tenemos que hacer referencia al contrato de trabajo. No, otros dicen, no, el criterio es únicamente las relaciones jurídicas de trabajo. Guillermo Cabanelas, este es Juan Gali. Guillermo Cabanelas dice, no, las definiciones son de carácter, pueden haber definiciones de derecho del trabajo de carácter político, económico o bien jurídico. En el jurídico pueden haber como reguladoras de un contrato de trabajo, de una relación de trabajo, por razón del sujeto, como conjunto de normas o visiones dobles que atiendan a diversos fines del derecho laboral. Para Néstor de Buen, dice que también hay definiciones que atienden a los fines del derecho laboral, a los sujetos del derecho de la relación laboral, al objeto de la relación laboral, a la relación laboral en sí misma. Hay definiciones complejas y también hay dobles. Los que tienden a los fines del derecho del trabajo. Aquí está Urbina, que dice que el derecho al trabajo para él lo define como el conjunto de principios, normas e instituciones que protegen, dignifican y tienden a reivindicar a todos los que viven sus esfuerzos, a todos los que viven de sus esfuerzos materiales o intelectuales para la realización de su destino histórico, socializar la vida humana. Y bueno, esta, si quieren, se la voy a dejar ahí para que usted la lea en su casa, ¿ve? Para que nos quede clarito, esta se la voy a dejar y vamos a seguir hoy aquí con ustedes
que para que yo sé que como no van a poder usar código, no van a poder utilizar el material, pues definitivamente no le puedo preguntar ninguno de estos apartados, de estas definiciones. De lo demás que hemos hablado, sí, pero a partir de acá, miren, del derecho del trabajo, desde el origen etimológico, desde aquí, por favor, todo esto aquí quiero que lo lean cuando usted tenga tiempo, no se lo voy a preguntar, que son de los caracteres, las diferentes denominaciones que tiene el derecho del trabajo. Aquí están las que tienen la relación del trabajo en sí misma, la relación del trabajo, atienden al objeto propiamente, están las complejas, están las dobles. Lo que sí vamos a preguntar es esto, el derecho del trabajo. Ya hemos hablado que el doctor César Landelino Franco fue profesor nuestro, pues lamentablemente ya no está entre nosotros, pero él dice, él define el derecho del trabajo como lo siguiente, y a partir de aquí sí ya le puedo evaluar. Es el conjunto de principios y normas que tienen por finalidad principal la regulación de las relaciones jurídicas entre patronos y trabajadores en referencia al trabajo subordinado, incluyendo las normas de derecho individual y colectivo que regulan los derechos y deberes de las partes entre sí y las relaciones de estas con el Estado. Es una definición bastante amplia, porque ya nos está hablando del derecho colectivo y también la relación que tenemos con el Estado. ¿Sí? A partir de aquí, por favor, esto sí me lo estudio. ¿Sí? Tal vez esta definición me interesa, la del licenciado César Landelino Franco. Yo creo que la de la Cueva, la de Urbina, no la vamos a tener la ley de espacio en su casa. La de la legislación mexicana tampoco, la de Néstor de Buen tampoco se lo voy a preguntar. Y nos quedamos con este comentario. Esto sí es importantísimo, importantísimo. No sé si alguien ahí me puede escribir para que nos quede para efectos de examen también. En cuanto al derecho laboral, podemos indicar que de manera muy superficial aparece el derecho laboral en la figura del derecho civil como arrendamiento y compraventa. Encontramos también tres grandes instituciones muy importantes. Y aquí están estos locatios, que uno es la realización de una obra determinada, consiste en la prestación de servicios, y la otra en un contrato de arrendamiento. Estas tres sí necesito que me las estudie para efectos de examen. ¿Solo los nombres, Lico, o también los desarrollamos? No, solo lo que está ahí y lo que significa que está entre paréntesis. Ok. Bueno, ¿estamos ahí? Fíjese que le estoy haciendo como esto lo hemos platicado en clase, le voy a hacer un resumen. Bueno, creo que con esto terminamos con la historia y nos vamos al otro tema hoy. Pero ¿qué hago aquí para poder? Vamos a ver. ¿Qué hacemos aquí para poder hacer más extenso esto? No, perdón. Vamos a ver si me queda mejor así. Bueno, ahí estamos. Entonces, la naturaleza jurídica. Ya esto medio tocamos el tema, pero hoy como la tenemos acá, la vamos a tener que estudiar para poderla tener bien definida, ¿sí? Esto ya lo vimos en clase, pero la vamos a desarrollar. Vamos a ver, pues, voy a pedirle favor ahí a alguien que nos apoye. Quiero colaboración, pues. Vanessa Santos, ¿estás por ahí? Sí, Lick, dígame. Léeme donde dice criterio. ¿Qué es naturaleza jurídica? Ok. Criterio. ¿Qué es la naturaleza jurídica? Por naturaleza entendemos el origen de las cosas, su principio, proceso y fin, la esencia de cada cosa. Los tratadistas del derecho laboral consideran que la naturaleza jurídica del derecho del trabajo debe analizarse desde la perspectiva del derecho privado, del derecho público o del derecho natural. Para definir la naturaleza jurídica del derecho del trabajo, los tratadistas han realizado su enfoque desde la siguiente perspectiva: por sus normas, por sus instituciones, por la tutela de sus intereses. Ahí quédate. Ven qué interesante. ¿Se recuerdan que hablaban de una tercera que sería el derecho social? Estos tratadistas dicen, no señores, cuando hablemos de la naturaleza jurídica del derecho del trabajo, hablemos que nace en el derecho privado, que protege intereses de la colectividad, entonces es derecho público. Pero también es un derecho natural. Interesante, porque
Y en esta posición ya nos están hablando también del derecho natural. Y para buscar su naturaleza jurídica es que buscar la esencia, su origen, su fin, su proceso. Entonces dice que debemos de tomar en cuenta las normas, instituciones y tutela de interés. Entonces encontramos las 4 grandes concepciones, que se recuerdan que en clase solo vimos 2, pero hoy ya estamos para efectos de examen, vamos a crear nuestra grabación. Por favor, Vanessa, léete la primera, la privativa del derecho del trabajo. Bueno. Vanessa. ¿Me escuchan, jóvenes? Sí. Sí, licenciado. Licenciado, gracias. No me asustes, Vanessa. No Perdón, licenciado, es que mi perrito empezó a ladrar mucho. No hay pena. Si querés. Perdón. Pero aquí ya estoy, ya se cayó. Vamos, pues. En la concepción privativa del derecho del trabajo. Sí. Ok. Los tratadistas que sostienen esta concepción consideran que todo lo relativo a la contratación individual y a las condiciones de trabajo está formado por instituciones del derecho privado. Consideran que desde la denominación de contrato es un acuerdo de voluntades. Adicionalmente, en su historia siempre estuvo contenido dentro del derecho privado. Esta concepción argumenta que el trabajo se basa en un contrato, que debe personalizarse como los demás, por la espontaneidad y voluntariedad de las partes. En las normas jurídicas civiles o en las equiparables a ellas son un conjunto de normas que regulan la relación de tipo privado. En Guatemala, dentro de la historia del derecho del trabajo, podemos analizar que algunas de las instituciones del mismo se encontraban reguladas en el derecho privado, tal como lo señala el tratadista Mario López Larrabe en su libro Breve Historia del Movimiento Sindical Guatemalteco, en el que comenta que en el decreto gubernativo 176 del 8 de marzo de 1877 en el Código Civil regulaba las relaciones laborales con el contrato de localización de servicios. Muy bien. Esta concepción no define la naturaleza del derecho al trabajo, porque a pesar de que es un contrato, es el Estado quien da los lineamientos de su contenido, los cuales contienen garantías mínimas a favor de los trabajadores, por lo que no existe autonomía de la voluntad. Yo les he indicado a ustedes que hay un tratadista, un abogado muy prestigioso, que da clases en una universidad privada. Él tiene su libro y él dice que no, señores, la naturaleza jurídica del derecho del trabajo es privatista, es privado. ¿Y vieron cómo la sostiene? Por supuesto, indicando todos sus antecedentes. Nosotros ya quedamos que no es pública, primero porque tenemos el 4º considerando inciso E y el artículo 14 del Código de Trabajo. Veamos la siguiente. ¿Quién más nos ayuda? La número 2. Pero sí, voluntad. Si quiere la leo yo, licenciado. Por favor, Alejandra. Ok, la concepción publicista del derecho de trabajo. La naturaleza jurídica del derecho del trabajo en nuestra legislación es de derecho público, porque contiene normas de interés público irrenunciables y porque el Estado debe ejercer la vigilancia para que los derechos mínimos contenidos en la ley sean aplicables desde el momento del inicio de la relación laboral, en la celebración de un contrato de trabajo y la ejecución de la prestación del servicio, exigiendo el cumplimiento de las obligaciones de patronos y trabajadores. Ningún trabajador puede renunciar a los derechos que le otorga la legislación. ¿Sigo? Estipula que se trata de una concepción publicista porque sus normas son taxativas o de carácter imperativo, o sea, de la autonomía de la voluntad se ve limitada a la aplicación de este derecho, pues sus normas tienden a proteger intereses no particulares, sino de carácter general. En Guatemala, 4º considerando inciso E, Código de Trabajo, que esas características ideológicas del derecho de trabajo y, en consecuencia, también las del Código de Trabajo, por ser una concreción de aquel adaptadas a la realidad de Guatemala, se pueden resumir así. El derecho de trabajo es una rama del derecho público, por lo que al ocurrir su aplicación, el interés privado debe ceder ante el interés social o colectivo. Muy bien. Entonces tenemos esta concepción publicista, o sea,
que es del derecho público, que nosotros ya tenemos la base legal. ¿Quién más nos puede ayudar con las otras dos? Si quiere, yo le leo. Por favor, Pablo y Fed. Si quiere el compañero que lea y yo apunto. Pablo. Bueno, dice, la concepción dualista del derecho del trabajo. Tratadistas como el maestro Salomón González Blanco considera que el derecho del trabajo es dual o mixto, porque todo lo relativo a la contratación individual y condiciones de trabajo está formado por instituciones del derecho privado, y lo relativo al sindicato, inspección de trabajo, huelga, designación de los funcionarios de los tribunales de trabajo se rigen por instituciones de derecho público. Esta concepción afirma que por parte del derecho del trabajo tutela intereses privados y por otra intereses de la generalidad. Pertenece al derecho público por cuanto organiza una especie de tutela administrativa sobre los trabajadores, pero depende por el contrario del derecho privado cuando estatuye sobre los contratos. El tratadista Eugenio Pérez Botija considera el derecho del trabajo como un conjunto indisoluble e inseparable de instituciones de derecho público y de derecho privado. El tratadista José Dávalos manifiesta que estamos frente al derecho público cuando se tutela un derecho no patrimonial y cuando se tutela un derecho patrimonial nos encontramos frente a las normas de derecho privado. Esta tesis se critica, pues vemos que el derecho fiscal es de derecho público a pesar de que tutela derechos patrimoniales. En cambio, todo el régimen de familia no es patrimonial y pertenece al derecho privado. También indica que si los sujetos de la relación jurídica se encuentran para poder distinguir si la norma que los rige, es del derecho público o de derecho privado, si los sujetos se encuentran en un mismo plano, estamos enfrente a la norma de derecho privado, es decir, una relación de coordinación. Si uno de los sujetos de la relación está en un plano de superioridad, estamos frente a una norma de derecho público, pero puede ocurrir que los sujetos de la relación estén en un plano de igualdad y sin embargo las normas que los rigen sean de derecho público, por ejemplo, los tratados internacionales. Otro criterio por el que se inclinan casi todos los autores es el de la naturaleza de la norma. Si una de las partes impone a la otra a las condiciones del contrato, se está frente a normas de derecho público. Pero si las partes tienen facultades para discutir las condiciones o normas reguladoras del contrato, estamos frente al derecho privado. Si el Estado actúa como tal, si lo hace con ese poder frente a un particular, se está en el campo del derecho público. Pero si el Estado deja de actuar como su imperio político y se coloca en la misma situación que el particular, estamos en el campo del derecho privado. Ejemplificando, cuando el Estado realiza una expropiación, estamos colocados en el ámbito del derecho público. Y cuando se celebra un contrato de arrendamiento en el derecho privado. Sin embargo, el problema consiste en determinar si el derecho de trabajo es del derecho público, del derecho privado o del derecho social. Veamos la última. Miremos aquí. Miremos lo que dice Guatemala de esta concepción social. No, veamos por lo menos un tratadista. Miramos a Mario de la Cueva. Mario de la Cueva. Ok. El maestro Mario de la Cueva define a los derechos sociales como los que se proponen entregar a la tierra a quien la trabaja y asegurar a los hombres que vierten su energía del trabajo a la economía, a la salud, la vida y un ingreso en el presente y en el futuro, que haga posible un vivir conforme con la naturaleza, la libertad y la dignidad humana. Además, considera que el derecho del trabajo es como el estatuto de la clase trabajadora que impuso la Constitución para definir su posición frente al capital y fijar los beneficios mínimos que deben corresponder por prestación de sus servicios. Al derecho del trabajo le dan una categoría nueva, incorporan a él una serie de instituciones que hace convertir a todas las relaciones jurídicas en una misma idea o finalidad que es la social, pues tiene características propias, peculiaridades especiales, desborda los límites de las grandes ramas del derecho y es lícito que sus normas sean derogadas cuando lo convenido resulte más beneficioso para la parte más débil. En Guatemala, Sí, adelante, bien.
En Guatemala, la Constitución Política de la República de Guatemala, en su artículo 101, regula que el trabajo es un derecho de la persona y una obligación social. El régimen laboral del país debe organizarse conforme a principios de justicia social. Sin embargo, pues, a pesar de que en Guatemala tenemos el 101 de la Constitución, no significa que su concepción sea derecho social. Ya quedamos de que es publicista el derecho público de conformidad con el artículo 14 del Código de Trabajo y el cuarto considerando inciso E del Código de Trabajo. Pero tal vez fíjense que viendo bien lo que dice Carlos García Oviedo, dice que todo lo relativo a la prestación de servicios debe considerarse dentro del derecho social, pues el grupo de trabajadores se engendra problemas de carácter social. O sea, tiene su posición, pero quedamos bien claros de que la naturaleza jurídica del derecho del trabajo es precisamente pública o publicista, porque nosotros la tenemos contenida en el artículo 14 del Código de Trabajo y especialmente en el cuarto considerando el inciso E del Código de Trabajo. Las fuentes del derecho. Bueno, su definición, según Guillermo Cabanelas, es el principio, fundamento, origen de las normas jurídicas y en especial del derecho positivo vigente en Guatemala. Solo me gustaría que alguien leyéramos el artículo, cuando hablemos de las fuentes del derecho, como que vamos a hablar de la doctrina legal, por favor, alguien me busque la ley de amparo en su artículo 43 y me busque el Código Procesal Civil y Mercantil en su artículo 627. Vamos a hablar de la jurisprudencia, pero para que nos quede grabado y para efectos de examen, me gustaría que leéramos lectura de esos dos artículos. ¿Decirme, Rebeca? Yo tengo el artículo 43 de la Ley de Amparo. Por favor. Artículo 43. Doctrina legal. La interpretación de las normas de la Constitución y de otras leyes contenidas en la sentencia de la Corte de Constitucionalidad, siendo doctrina legal que debe respetarse por los tribunales al haber 3 fallos contestes de la misma Corte. Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad podrá separarse de su propia jurisprudencia, razonando la innovación, la cual no es obligatoria para los otros tribunales, salvo que llegue a emitirse 3 fallos sucesivos contestes en el mismo sentido. Bueno, quien crea doctrina legal en materia laboral es únicamente la Corte de Constitucionalidad. La regla general es que en el derecho común son 5 fallos para crear jurisprudencia. En materia laboral, de conformidad con el artículo 43, únicamente son 3 fallos. ¿Sí? Y 3 fallos. Y vean lo interesante. En el derecho común son 5 fallos. Y pues no los impone la Corte de Constitucionalidad, sino que precisamente normalmente es en casación para la Corte Suprema de Justicia. Pero lo interesante tal vez sería no solo la diferencia de 3 fallos o 5 fallos, sino lo más valioso es que en materia laboral, hablando que prevalece el interés general sobre el particular, significa que el derecho laboral es evolutivo. Por lo tanto, el artículo 43 de la Ley de Amparo faculta a la Corte de Constitucionalidad a separarse de su propia jurisprudencia. O sea, ya tiene 3 fallos, tiene jurisprudencia, pero dice que innovando, puede precisamente apartarse de esa jurisprudencia y crear una nueva. Eso yo tengo una sentencia que esperamos entonces que nos dé tiempo para leerla, porque hoy que estoy viendo que hasta ya nos anunciaron cuando nos toca el segundo parcial, que es el 4 de abril. Me preocupa, va con lo de la Semana Santa y todo lo demás, pero vamos a ver cómo hacemos para avanzar. ¿Cuál fue el artículo que había dicho del... Creo que es el 627 del Código Procesal Civil y Mercantil. 627. Sí. Solo de Camel. 27 dice... Cita de leyes y doctrina legales. Ajá. Dice en el escrito en que se interponga el recurso deben citarse los artículos violados y exponerse las razones por las cuales se estiman infringidos. No será necesaria la cita de leyes en relación al motivo de casación que consiste en error de hecho en la apreciación de la prueba. Si la
Si se alegara infracción de doctrina legal, deben citarse por lo menos 5 fallos uniformes del Tribunal de Casación que anuncien un mismo criterio. En casos similares y no interrumpidos por otro en contrario, el tribunal no tendrá en cuenta otras leyes y doctrinas legales que las citadas al interponerse el recurso o antes de señalar día para la vista del asunto. Bueno, entonces, alguien que me anote por ahí para efectos de examen. 43 de la Ley de Amparo y 627 del Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces, vamos a ver las fuentes del derecho. Entonces, encontramos su definición. Fuentes tradicionales de la ley. Entonces, ¿qué encontramos en las fuentes tradicionales de la ley? En el artículo 2 de la Ley de Orden Judicial encontramos las fuentes del derecho. La ley es la fuente del ordenamiento jurídico. La jurisprudencia la complementará. La costumbre regirá solo en efecto de ley y aplicable o por delegación de la ley, siempre que no sea contraria a la moral, al orden público y que resulte probada. Vean entonces, según la Ley de Orden Judicial tenemos la ley, la jurisprudencia y la costumbre. ¿Qué es la ley? Toda norma jurídica reguladora de actos y de relaciones humanas aplicables en determinado tiempo y lugar. ¿Qué dice el artículo 10 de la Ley de Orden Judicial? ¿Sí? ¿Qué es entonces para ellos? El conjunto de una ley servirá para ilustrar el contenido de una de sus partes, pero todos los pasajes de la misma podrán aclarar atendiendo al orden siguiente: a la finalidad y al espíritu de la misma, a la historia fidedigna de su institución, a las disposiciones de otras leyes sobre casos o situaciones análogos, al modo que parezca más conforme a la equidad y a los principios generales del derecho. ¿Se recuerdan cuando leímos el artículo, creo que fue el 15, que donde no exista en caso de duda, aplicamos primero los principios generales del derecho, luego del derecho del trabajo, luego aplicamos la equidad, la costumbre, y por último aplicamos los principios generales del derecho común? Y eso está avalado en este artículo número 10 de lo que habíamos platicado. Ahí estamos. La jurisprudencia es la interpretación que de la ley hacen los tribunales para aplicarla a casos sometidos a su jurisdicción. Así pues, la jurisprudencia está formada por un conjunto de sentencias dictadas por los miembros del Poder Judicial sobre una materia determinada. Eso según el tratadista Manuel Osorio. Y ya lo vimos, que en materia laboral será la Corte de Constitucionalidad y en el derecho común, precisamente la Corte Suprema de Justicia a través de la Cámara de Casación, quien serán 5 fallos y en el caso de materia laboral únicamente 3 fallos. Y por favor, ambos en el derecho común en la Corte Suprema a través de la Cámara de Casación que va a crear la doctrina legal. Y en el caso nuestro, en el caso de materia laboral, es la Corte de Constitucionalidad la que crea doctrina legal. Entonces vamos a ver las fuentes del derecho del trabajo, formales, reales e históricas. ¿Cuáles son las fuentes formales? Son aquellos procesos por medio de los cuales se crean normas jurídicas y según la doctrina tenemos la ley, la costumbre y usos locales, la doctrina, la jurisprudencia, los principios del derecho del trabajo, los principios generales del derecho del trabajo y la equidad. La ley, ¿sí? Según nuestro ordenamiento jurídico podría ser la Constitución Política de la República de Guatemala, que ya nos dijimos que no, aquí se pierde la pirámide de Kelsen y aplicamos el indubio pro operario, todo lo que favorezca al trabajador. El Código de Trabajo, o sea, no es el orden que tenga ahí, sino que ahí es un orden que lo pusimos, lo anotamos, porque en ese orden pues estarán cuando miramos la pirámide, pero por favor, en materia laboral no es en ese orden, es la que más favorezca al trabajador. El Código de Trabajo, los tratados y convenios internacionales ratificados por Guatemala, las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo. Vean, estos no son tratados ni convenios, son recomendaciones. Y cuando vemos las sentencias de la Corte de Constitucionalidad, también ellos aplican las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo. Reglamentos interiores de trabajo, los convenios colectivos de trabajo, los pactos colectivos
de condiciones de trabajo, la sentencia colectiva laboral arbitral y cualquier disposición en materia laboral. ¿Sí? Eso es importante. También que no se nos olvide, va una pregunta. Por ejemplo, si la Constitución dice que las vacaciones para un trabajador agrícola son de 10 días, el Código de Trabajo dice que son 15 días sin excepción alguna, y un pacto colectivo dice que son 20 días, ¿qué norma aplicaríamos ahí? El pacto colectivo. Pacto colectivo. Creo que es la que más favorece al trabajador. Vamos. Entonces, veamos la costumbre y usos locales. Veamos estas definiciones, Veamos estas definiciones. Vamos a ver quién nos apoya ahí para que nos ayuden otras personas. Vamos a ver. Ruth nos quiere apoyar, Ruth. Pero quisiera que participaran porque aquí nos podemos equivocar. Ya en el ejercicio de la profesión, no. Por favor, Ruth. Definición de costumbre. Según el profesor Claude Dupasquier, la costumbre es un uso implantado en una colectividad y considerado por esta como jurídicamente obligatorio. Es el derecho nacido consuetudinariamente, el ius moribus constitutum. Según el profesor John Bonesque, la costumbre es una regla de derecho que se constituye progresivamente bajo la influencia subconsciente de la noción de derecho y de las aspiraciones sociales. Sí, medio, lo que podamos pronunciar ahí, no es obligatorio. Bueno, disculpe, licenciado. Clasificación de la costumbre. Secund legem, es decir, la costumbre coincide con el texto legal o la mejora. Proeter legem, la costumbre está más allá de la ley, se desenvuelve en un área respecto del cual la ley no se ha pronunciado. Contra legem, la costumbre se instala en abierta contradicción con la ley. Debe entenderse que ello no puede ser fuente de derecho, si implica el desconocimiento de los principios básicos de nuestro derecho. Lo que pasa es que la última es una costumbre que puede contradecir la ley. Entonces ahí no va a ser fuente de derecho nunca. Veamos la definición de lo que son usos locales. Definición de usos locales. Prácticas o reglas de conducta e interpretación seguidas en un lugar por todos sus habitantes o la generalidad, y más especialmente por los dedicados a una determinada actividad agraria, pecuaria, mercantil, etc. Bueno, vean, pues en el artículo 20, que la vamos a leer otro día, aquí lo que dice es que el contrato individual, no solo lo que diga el contrato, también tenemos que ver todos los derechos que se otorgan en toda la legislación laboral, incluyendo tratados y convenios internacionales ratificados por Guatemala. También cuando usted firma un contrato de trabajo, queda sujeto a la equidad, a la buena fe, el uso y las costumbres locales y también de la ley. O sea, aunque no lo digamos en el contrato, pero nosotros estamos sujetos a esto. Mira, el código, todo, a los convenios, todas las discusiones, toda la legislación laboral. Y también a la buena fe, la equidad, el uso y costumbres locales o la ley. En su artículo 16 dice, se exceptúan de esta disposición los trabajadores agrícolas o ganaderos, donde labora el número 10. Esto es donde estamos hablando de que hay ciertos lugares donde la costumbre, ¿sí? Acuérdense que habíamos una de la compañera de la lectura que es la costumbre. Pero hay ciertas empresas donde precisamente pueden modificar las condiciones del derecho en general, ¿oye? Lo que sí, por favor, que no se nos olvide que esto que le he subrayado, que en el artículo 116 está dando el Código de Trabajo, es un asunto exclusivo del trabajador agrícola, ¿sí? Luego la doctrina. ¿Qué es la doctrina? Lo constituyen los trabajos de investigación, sistematización e interpretación que llevan a cabo los jurisconsultos en sus obras. En el caso nuestro, sabemos de que quien crea doctrina legal
es la Corte de Constitucionalidad. Pero esta definición de lastra me parece muy atinada y quisiera que la tuviéramos ahí pendiente, ¿ven? Para efectos de examen, ¿sí? Bueno, aquí están algunas disposiciones de la Corte de Constitucionalidad donde precisamente aplicaron la doctrina. Y aquí están los números de expedientes, precisamente para que nosotros comprendamos, cuando leamos esas sentencias, todo lo relativo a esta entidad. La jurisprudencia, ya le dimos lectura, bueno, ya le dimos lectura al artículo 43 de la Ley de Amparo, Institución Personal y Constitucionalidad, que quien crea doctrina legal en materia laboral es la Corte de Constitucionalidad, y habla específicamente de los 3 fallos y que pueden separarse de su propia jurisprudencia razonando la innovación. Aquí está un ejemplo, según la jurisprudencia existe en cuanto a la excepción del principio procesal de inversión de la carga de prueba, corresponde al trabajador probar, ya el licenciado les ha dicho, la relación laboral, las horas extraordinarias y también las ventajas económicas. Y aquí están estos expedientes que está precisamente ese principio. Veamos hoy los principios del derecho del trabajo. Pueden ser generales y también pueden ser particulares. Veamos los generales, ¿sí? Aquí vemos este tratadista y menciona los siguientes. La idea del trabajo como un derecho y un deber social. Libertad de trabajo, igualdad en el trabajo, estabilidad en el empleo, principio protectorio, principio de actuación colectiva. Como fuente del derecho tenemos que ver los cambios tecnológicos, económicos, políticos, culturales y sociales de la sociedad. Veamos hoy los particulares. Estos principios pueden ser la condición más beneficiosa para el trabajador, la igualdad en el trato, favor de la duda. En caso de duda, aplicamos la que más favorezca al trabajador. Primacía de la realidad, la diferencia entre lo que está escrito en un documento y lo que se ve en la realidad, se aplica a lo que se ve en la realidad. Y principio de conservación del contrato. ¿Qué es el principio de primacía de la realidad? ¿Quién me hace el favor de darle lectura? Según Américo Pía Rodríguez, es aquel que por el cual, en caso de divergencia entre lo que ocurre en la realidad y lo que se ha plasmado en los documentos, debe darse prevalencia a lo que surge en la práctica. Con este principio se establece la existencia o no de una relación laboral y con ellos se procede a la protección que corresponde como tal. Bueno, principios generales del derecho. Ahí terminaría. Ahí estaban los principios generales del derecho, que son principios que están fuera del ordenamiento jurídico, según esta clasificación, principios que están dentro del ordenamiento jurídico y principios extrajurídicos. Principios que están fuera del ordenamiento jurídico. Es decir, de un pasado de un tiempo prolongado anterior en que, o bien, figuraban dentro del esquema expreso o bien se aplicaron reiterada y pacíficamente. A estos últimos el autor los denomina principios residuales, es decir, que quedan como restos de estado anterior del sistema y cambian de naturaleza porque su entorno ha mudado. Son aquellos que son del pasado, pero muchas veces siguen siendo aplicados. Fíjense que en materia laboral encontramos mucha norma antigua, mucha norma que fue creada desde 1961 y sigue vigente en el Código. Vamos a ver algunos artículos ahí que ya son obsoletos, ya ni siquiera las instituciones existen. Principios que están dentro del ordenamiento jurídico. Lo más normal, nos dice este tratadista, es que los principios se puedan hallar dentro del ordenamiento jurídico mismo o formando parte de él. Principios extrajurídicos. Esto se refiere a la posición que existen principios que no corresponden al derecho, sino a otras ciencias como sociológicas, económicas, políticas, biológicas, que el derecho ha de buscar para darle solución a un caso concreto. Y en Guatemala, el derecho laboral, con el uso de pesticidas, que es prohibido en materia de seguridad social,
tenemos nosotros que hacer uso de unos técnicos que conozcan muy bien el tema. También, este tratadista los define como las ideas fundamentales sobre la organización jurídica de una comunidad emanados de la conciencia social que cumplen funciones fundamentadoras, interpretativas y supletorias de un ordenamiento jurídico. Veamos algunos principios generales del derecho: la equidad, la libertad, la justicia, la igualdad, el pacto sunt servanda, el de buena fe y también primero en tiempo, mejor en derecho. Todos estos se van a aplicar en términos generales, ¿sí? Veamos la equidad. La equidad, nosotros, según el diccionario, dice que es la justicia distributiva, es decir, basada en la igualdad o proporcionalidad. En el artículo 20 del Código de Trabajo encontramos: a consecuencia de un contrato se vive según una buena fe la equidad del uso de las buenas costumbres. O sea, adicionalmente a todo vamos a encontrar en el Código de Trabajo y le van a hablar de la equidad. Siempre les va a equidad. ¿Se recuerda cuando hablamos? Creo que fue el artículo número 15. ¿Alguien tiene por ahí el 15 del Código de Trabajo? Dice, los casos no previstos por este código, por sus reglamentos o por las demás leyes relativas al trabajo, se deben resolver en primer término, de acuerdo con los principios de derecho del derecho de trabajo. En segundo lugar, de acuerdo con la equidad, la costumbre o el uso locales, en armonía con dichos principios. Y por último, de acuerdo con los principios y leyes de derecho común. Bueno, en el 361 dice la prueba, hablando, aquí estamos hablando, sí, de la prueba, ¿sí? Dice, salvo disposición expresa en este código y con las excepciones de los documentos públicos y auténticos, de la confesión judicial y de los hechos que personalmente compruebe el juez, cuyo valor deberá estimarse conforme con las reglas del Código Procesal Civil y Mercantil. Hay pruebas que supletoriamente el juez las va a tener que analizar de acuerdo a las reglas del Código Procesal Civil y Mercantil, pero la prueba se apreciará en conciencia, pero al analizarla el juez obligatoriamente considerará los principios de equidad o de justicia en que funde su criterio. Lo vamos a dejar ahí para que el día viernes, solo quisiera que alguien, para efectos de examen, ¿sí? Para efectos de examen. Déjenme ver. Me gustaría que alguien me leyera el artículo 148 y 149 del Código de Trabajo. Artículo 148. Se prohíbe a. El trabajo en lugares insalubres y peligrosos para varones, mujeres y menores de edad, según la determinación que de unos y otros debe hacer el reglamento o en su defecto la Inspección General de Trabajo. B. Se suprime. C. El trabajo nocturno y la jornada extraordinaria de los menores de edad. D. El trabajo diurno de los menores de edad en cantinas u otros establecimientos análogos en que se expendan bebidas alcohólicas destinadas al consumo inmediato. Y E. El trabajo de los menores de 14 años. Artículo 149. La jornada ordinaria diurna. Permítame, licenciado. Así. La jornada ordinaria diurna que indica el artículo 116, párrafo 1, se debe disminuir para los menores de edad así. A. En 1 hora diaria y en 6 horas a la semana para los mayores de 14 años. Y B. Espérate, Jennifer. Quiero que analicemos eso. Mayores de 15 años, ¿sí? ¿Qué dice? Quita el 14, pone una vez el 15. Léetelo así a ver qué nos dices. Dice, en 1 hora diaria y en 6 horas a la semana para los mayores de 15 años. Bueno, mayores de 15 años. Continuemos. Y B, en 2 horas diarias y en 12 horas a la semana para los jóvenes que tengan esa edad o menos. Siempre que el trabajo de... Ahí quiero que te quedes. Me subrayan donde dice los que tengan esa edad. O sea, por favor, son dos jornadas de trabajo diferentes, ¿sí? Una es los que tengan más de 15 años y a eso se les va a reducir en 1 hora diaria.
y a los que tengan 15 años, menos ustedes saben que no se puede. Hay hasta delito, debemos ser 156 bis del Código Penal. Pero por favor, me le ponen atención. Pero los que tienen 15 años, o sea, tienen esa edad exactamente, se va a reducir en 2 horas. ¿Sí? Bueno, ahí estamos. Lo vamos a agarrar ahí por cuestiones de tiempo. Quiero que independientemente que ustedes se hagan reunir con el licenciado Alan el día domingo para un repaso, sí quisiera que no se perdieran la clase del día lunes, porque vamos a ir también haciendo anotaciones por acá. Disculpe. Dime. Entonces, por ejemplo, a los 16 y 17 años, ellos a la semana no trabajan 8 horas diarias, sino 7. Y los que tengan trabajan 6. Dependiendo de la jornada, dependiendo de la jornada. Oíme, mayores de, o sea, de 15 a 18 años es 1 hora diaria la que se reduce. Y si tienen 15 años exactamente, le reducís 2. Dependiendo, ¿va? Si es la diurna, pues van a trabajar únicamente 7 en la primera casa de 15 a 18 años. Si es la nocturna, que son 6 horas, van a trabajar. Acuérdate, en primer lugar, ellos no pueden trabajar en tiempo de la jornada nocturna. Ni sería aplicable, fíjate, porque si no, acuérdate que la mixta también, ellos tendrían que trabajar 7 horas. Dice 7 horas, ellos no podrían trabajar 6. ¿Por qué? Porque es nocturna. Y de conformidad con el 148, ellos tienen prohibido trabajar tiempo extraordinario y no pueden trabajar en jornada nocturna. Bueno, jóvenes, lo dejamos ahí por cuestiones de tiempo. Si Dios quiere, pues nos vemos el día viernes. Y el día lunes, señores. Gracias, licenciado. Feliz tarde, licenciado. Adiós, te cuidas. Buenas tardes, licenciado. Adiós, te cuidas.